Continuando con el sistema del complemento, ahora vamos a revisar la lógica de la vía alterna del complemento. No se trata de poner esquemas o letras nada más y ponerse a ver la cascada y las tres vías en un solo esquema y ver dónde convergen como si todo fuera lo mismo. Hay que ver lo que está atrás de todo esto para comprender o entender por qué existen estas otras vías, ¿no? Porque la vía de las lectinas a final de cuentas es otra vía alterna. Sin embargo, cuando explican la vía alterna en general, parece que se están refiriendo a la vía de las lectinas, ya que para eso existe la vía de las lectinas, para que de manera directa el C3 se deposite sobre, sobre antígenos del patógeno, sobre todo carbohidratos modificados. Por eso digo, a final de cuentas la vía de las lectinas es otra vía alterna, pero lo que llamamos vía alterna originalmente no es esto que ponen frecuentemente, que la fase líquida, y ponen esta abreviación y pues como si hubiera una fase seca, ¿no? O sea, todo el cuerpo humano sabemos que está lleno de líquido, entonces cualquier reacción pues va a suceder en líquido, aún la coagulación, pero sobre superficies de membrana, pero son húmedas, entonces tal esta cosa de la fase líquida es experimental, y otra vez confundimos lo experimental con lo in vivo, y sí pasa en vivo, esto sí, pero es de menor importancia. El que no puedo andar rompiendo espontáneamente proteínas del complemento por si tengo o no un patógeno. Por eso existe la vía de las lectinas. Así es que esto de la fase líquida, por favor, pues traten de obviarlo un poco, exceptuando para su examen, pero vamos a ver la lógica, ¿no? Más que esta fase, realmente es un sistema de proteasas, que en este el mejor ejemplo es la trombina, y ahorita vamos a ver por qué esto está ligado otra vez. No puedo separar la coagulación de la inflamación, ¿no? Este es otro punto que nos dice todo esto. Entonces, veamos pues cómo voy a explicar rápido esto, dónde es el punto donde se liga y por qué existe esta vía alterna. Entonces, un vaso sanguíneo normal en su superficie, en las células endoteliales, estas delgaditas que vemos aquí se ve muy bien el citoplasma, van a expresar moléculas de adhesión para estos neutrófilos. Vean cómo se invierte el patrón y ahora los neutrófilos van rodando aquí. Las células cebadas van a liberar histamina para separar estas células endoteliales y los neutrófilos puedan salir al tejido, ya que es donde actúan. No andan correteando aquí a los antígenos, y aunque lo hicieran no podrían. Necesito trombosar estos vasos para que estos neutrófilos puedan actuar intravascularmente, pero solo a nivel local, no en la circulación ni el torrente sanguíneo. Se necesita un flujo lento y de preferencia una malla o una red que atrape a las bacterias. Entonces, al salirse de estas células, que son muy grandes, pues las moléculas no se ven, son más pequeñas, por lo tanto también se salen, y esas moléculas que se salen son las del sistema del complemento y del sistema de la coagulación. Por lo tanto, la coagulación empieza a formar fibrina tanto en la luz de los pequeños vasos como en el tejido, pero la idea de trombosar vasos es taparlos al 100%. La idea de formar fibrina en el tejido es hacerlo parcialmente. Por eso las células cebadas también van a secretar histamina a la par. ¿Para qué? Para sí permitir la formación. La histamina separa las células endoteliales, salen las moléculas y las células. Los monómeros de fibrinógeno van polimerizando hasta formar mallas de fibrina, y eso lo hace la trombina una vez que se activó. Pero a la par en el tejido se secreta heparina para que esta malla de fibrina no sea tan densa y los leucocitos puedan ir migrando entre ellas, pero sí sea una red que permita que las bacterias queden atrapadas o se haga un flujo lento. Además, los neutrófilos que estallen aquí, sumado pues a la netosis van a liberar su contenido para formar todavía más malla y atrapen sobre todo a los piógenos, que son los más resbaladizos, por esa cápsula higroscópica que tienen, que se hidrata y funciona como un gel y no permite la fagocitosis. Las membranas no se pueden unir a él,
En cambio, si yo pongo una malla de fibrina tan densa, pues voy a permitir que esa bacteria quede aprisionada y la pueda fagocitar. Pero aún así eso es difícil. Necesito recubrir a esa bacteria con proteínas del complemento, en este caso el C3b. La idea es que yo tuviera anticuerpos de alta y de baja afinidad, pero los de alta afinidad que me protegen muy bien tardan 7 a 10 días, los de baja afinidad tardan 2 días y no me protegen tan bien, que es lo que activa la vía clásica, que ya la vimos. Pero como el sistema del complemento es más antiguo en la evolución que los anticuerpos, por eso existe esta vía. Esta es la lógica, que es ganarle a la producción de anticuerpos, porque en lo que yo formo anticuerpos aún de baja afinidad en 2 días, la infección se está diseminando. Entonces el primero en actuar es el complemento, y esta es la lógica que está atrás de esto. Entonces vemos como aquí decíamos que la luz del vaso la tengo que trombosar a propósito, no para formar una coagulación intravascular diseminada. Por eso, cuando esto se ve en una septicemia, la trombosis es generalizada, tengo falla orgánica múltiple y muerte del paciente. En cambio, cuando tengo una infección iniciando, esta es la idea: trombosar localmente los vasos pequeños para impedir que los microorganismos del tejido se vayan por los vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo. Pero en el tejido, formar fibrina y estas nets para aprisionar a las bacterias, pero que este coágulo del tejido no sea tan denso debido a esa heparina de la célula cebada, que actúa acá para que el coágulo no sea tan denso y sí permitir la movilidad de los leucocitos y limitar la de las bacterias. Aquí ya vemos la luz de otro vaso más avanzado, como ya se trombosó totalmente, y estas mallas de alambre, decíamos que la fibrina era tan densa como un alambre, y esta es la idea: impedir la diseminación del microorganismo hasta la trombosis total de esa microvasculatura, es decir, limitar la infección. Pero ¿qué hay aquí? Estas proteínas plasmáticas, recuerden que está la trombina, y la trombina, que es esto como lo representamos aquí, un rayo, va a romper a este monómero, que es el fibrinógeno, que también se sale ahí, sus cadenas alfa, beta y gamma, rompe sobre todo la alfa y la beta, y acá ya las vemos rotas, estos puntos que vemos aquí, que son los que llamamos fibrinopéptidos A y B, y estos son tan quimiotácticos como C3A y C5A, sobre todo como C3A. Entonces desde aquí ya tenemos quimiotaxis. Vean cómo los fibrinopéptidos A y B que resultó de la ruptura de las moléculas de fibrinógeno para formar esas mallas de fibrina que vimos, son los primeros quimiotácticos que empiezan a actuar junto con C3A. Recuerden que aquí nos estamos brincando la producción de anticuerpos, el C1Q, R y S, el C4 y el C2. Estamos brincándonos directamente, por eso esta es la vía alterna, porque todavía no sucede eso. Para eso tardamos 2 días para la vía clásica. Entonces, en la vía alterna este es el chiste. Entonces, esto es de la mayor importancia, comprender que esta vía alterna no anda ahí circulando y persiguiendo a los patógenos a toda velocidad en el torrente sanguíneo. Esto tiene que ser en un flujo muy lento, con estos nets, con esta malla de fibrina. Requerimos de ciertos minutos para que se lleve a cabo la fagocitosis, etcétera. Ya estos fibrinopéptidos que están resultando de la ruptura de estas mallas de fibrina están llamando a más leucocitos. Las proteínas del complemento que están rompiendo aquí, sobre todo C3, está llamando a más leucocitos, pero vuelvo a repetir, no tenemos anticuerpos, por eso es alterno. Y tan alterna es esta como la vía de las lectinas, que también está actuando a la par con esta, no con la de la vía clásica. Posteriormente aquí vemos ya bacterias, que es el chiste, hay que recubrirlas para opsonizarlas y hacer más fácil, aumentar hasta 1000 veces la capacidad del leucocito para fagocitarlas. Acá vemos cocos, que esto que se ve como un halo claro alrededor de ellos, o diplococos como por ejemplo el neumococo, eso claro que se ve brillante es en realidad la cápsula. Con un microscopio de estos no vamos a verla, pero eso que brilla es la cápsula que se hidrata, y es lo que es difícil para el macrófago neutrófilo fagocitar. Pero si esto yo lo recubro con C3b en este caso, es lo que va a aumentar
muchas veces la capacidad de la fagocitosis. Candida albicans, aunque es un hongo, se comporta como una bacteria, se comporta sobre todo como bacteria piógena, de ahí que el flujo vaginal o las infecciones por cándida se vea pus y se vea purulento el material o se vea blanco, ¿no? Esa es la característica de un flujo vaginal, por ejemplo, y aquí lo vemos muy bien. Aquí hay, por ejemplo, neutrófilos que ya están fagocitando. Estas son esporas y estas son las más largas son hifas, ¿no? En este caso está fagocitando una espora. Este de acá, por ejemplo, ya incluso se ve el anillo de citoplasma del neutrófilo. Ahí lo podemos ver aquí como rodea completamente a esta espora. Pero esto lo hacen de una manera con capacidad limitada, pero una vez que yo empiezo a recubrir esto con C3B, esta es la idea atrás de todo esto. Entonces aquí vemos la coagulación. Recuerden que esto ya es el tejido. Esta proteína, la 2, el factor 2 de la coagulación, va a romper al fibrinógeno para formar fibrina y formar esas mallas y atrapar a las bacterias. Por otro lado, activa plaquetas, que es tema aparte. Pero otra de sus funciones es activar el complemento por la vía alterna, no la fase líquida. Entonces, veamos la lógica detrás de todo esto. Entonces, una vez que la trombina se sale, es lo que vemos aquí. Esta trombina es capaz de romper directamente al C3. Entonces, esta es la superficie del patógeno. Es igual que lo que vimos en la vía clásica, pero ahora nos estamos brincando lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, directamente la trombina rompe a C3 y lo rompe en sus fragmentos menor y mayor. Recuerden que el menor es A y el mayor es B y que los mayores se fijan a la membrana. Aquí vemos cómo la trombina está quitándole este fragmento al C3 y tenemos finalmente una anafilatoxina que no es tan potente como C5, pero ya sumado a los fibrinopéptidos que ya se los mostré, y esto va amplificando más todavía la quimiotaxis, y el C3B se pega a la membrana y ya desde aquí me sirve como una opsonina, y es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Varias moléculas de trombina pues van a romper a muchos C3 en C3B ya, y estos ya empiezan a opsonizar y estos empiezan a funcionar como quimiotaxis, ¿no? Entonces así se aumenta la capacidad de fagocitar. Vean aquí, por ejemplo, esto que señalo es el cuerpo de un macrófago y ya aumentó su capacidad, está fagocitando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esporas, y aquí ya vienen otras dos, y esto que se ve como otra vez ese halo claro, como vimos en algunos biógenos, ¿no? También los neutrófilos fagocitan, solo que esos estallan y me producen más radicales libres y estallido, etcétera, junto con los NETs. Aquí vemos de su lado izquierdo un neutrófilo que tiene como 8 esporas, sin embargo un macrófago tiene como 40, y eso ya las conté, y eso que son en 2 dimensiones, ¿no? Las que se ven al fondo. Pero vean, lo que quiero que vean es cómo el macrófago pues va a tener mayor capacidad, pero una vez recubierto sobre todo los piógenos de C3B, porque todavía no tengo anticuerpos. Una vez que produzca los IgM, activaré la vía clásica, y por el mismo anticuerpo también puedo actuar. Posteriormente, una vez que la trombina rompió al C3 en B ya, pues ahora viene otra proteína, la traemos, que se llama el factor B, que se va a unir con un C3B ya roto, pues entonces el C3B se une con el factor B, pero aquí no pasa nada, aquí me sigue funcionando el C3B como opsonina, pero a este factor B ahora hay que fragmentarle en esto que se ve menor, pues su fragmento menor y mayor. Repito otra vez, el mayor se queda pegado aquí, el menor es el que llamamos A, y para eso requiero a otro factor que se llama factor D, y aquí lo tenemos. El factor D es el que se va a acercar, vean cómo se va a acercar y va a romper al factor B en su fragmento menor y mayor. El menor se llama A, el mayor se llama B, y se va a ir al igual que el factor D, nada más me sirvió para cortar a esto. Y continuando con esto, pues vean lo que sucede ahora. Ya tengo estos dos juntos y ahora funcionan como una C3 convertasa. Tiene actividad de C3 convertasa.
parecido a lo que vimos en la vía clásica. Esto es lo que en la literatura se abrevia así, C3, otra vez H2 refiriéndose a la fase líquida H2O, y el fragmento B mayúscula, B minúscula, pues el factor B con un C3B tiene actividad de C3 convertasa, y ya deducen lo que van a hacer. Van a romper a otra molécula de C3 aquí en su fragmento mayor y menor, y aquí lo tenemos. El menor es otra vez de anafilatoxina, el mayor se va a unir a estos y ahora van a ser estos tres otra proteína que ahora llamamos, en la literatura se abrevia así, dos moléculas de C3B con el factor B mayúscula, B minúscula, es esto que llamamos, que ahora tiene actividad de C5 convertasa, como lo hubiera hecho en la vía clásica el 4B, 2A, 3B. Es parecido, nada más que esto también tiene actividad de C5 convertasa, y a partir de este momento se va a parecer a la vía clásica, ¿no? Que es lo que ponen en los esquemas. Entonces ya deducen, si esto tiene actividad de C5 convertasa, lo que va a suceder aquí: atraen a C5, le rompen en sus dos fragmentos. Recuerden que es el más potente quimiotáctico de todos, en la naturaleza conocido. C5b va a atraer a 6 y 7 para formar un complejo, y ahora ahí vemos cómo los atrae a 6 y a 7, se unen y estos se van a depositar en la membrana y van a traer a C8, y C8 recuerden que esto es la punta es hidrofóbica y es lo que le permite incrustarse, pero a la vez orientar a las moléculas de C9 que ahí vienen atrás de él para polimerizar alrededor de esto y formar el complejo de ataque a la membrana junto con los componentes terminales, y aquí ya lo vemos, ¿no? Y nuevamente hacemos hoyos a la bacteria, pero por esta otra vía, y permitimos así la salida de sus componentes y lisamos a la bacteria. Otra vez vemos esta función que llamamos activación, fijación y lisis, ¿no? En este caso, por otra vía, es decir, aquí la activación, noten que fue a través de la proteína trombina. Es decir, por eso llamamos que es un sistema de proteasas, porque varias lo pueden hacer, pueden romper directamente al C3B, al C3 en C3B y C3A, e iniciar así la activación del complemento. Esto es la fijación y esto sería otra vez la lisis, lo que ya explicamos en el video de la vía clásica y la lógica atrás de todo esto. Entonces vean cómo es la trombina. ¿Por qué? Porque esto es fidedigno, esto sí me dice que hay un patógeno, hay formilpéptidos en el ambiente que también son quimiotácticos, etcétera. Es decir, no solo no se anda activando espontáneamente el C3B como luego dicen. Y esta es la lógica, ¿no? Entonces después veremos la vía de las lectinas y sus diferencias o parecidos con estas otras dos vías que hemos visto. En resumen, lo que quiero que notemos es que aquí esta vía no depende de anticuerpos, es más, se produce antes de que tengamos anticuerpos de baja afinidad en 2 días y de alta afinidad en 10 días. Me sirve para matar bacterias, para opsonizarlas de manera temprana en lo que empiezo a producir anticuerpos, y por eso se llama alterna, porque es activado por otro sistema que es parecido al del, por ejemplo, a la de las lectinas. Si esto fuera espontáneo, pues eso más bien, para eso tengo a la vía de las lectinas, que tienen una distribución peculiar de carbohidratos diferente a la de los mamíferos, que es lo que permite que exista esta otra vía, ¿no? Y tan alterna es la vía de las lectinas como esta, así es que, pero entendamos lo que hay atrás, es decir, por todos lados se trata de defenderme de los microorganismos, de rodear todo esto. Es decir, la vía clásica me sirve para ayudarme también a la presentación antigénica en los ganglios linfáticos. La vía alterna me sirve por el lado de los vasos sanguíneos, por decirlo muy simple, aunque todas funcionan por igual, ¿no? Y la vía de las lectinas directamente reconociendo al patógeno con otras proteínas que llamamos en general vía de las colectinas, que después veremos. Gracias.